Varios miembros de mi comunidad me pidieron revisar la operativa de este chico que tiene un canal muy grande, Doctor Inversor. Yo he visto algunos videos de él y muchos me han preguntado si es factible operar de la forma que opera él y obtener las ganancias ideales que él obtiene. ¿Okay? Maneja montos muy grandes y una operativa muy agresiva. Bueno, en primer lugar, decirle que sí, siempre es posible operar de cualquier forma. Si uno obtiene resultados, ya sabemos que todo depende de la habilidad y la práctica de cada uno. Y él tiene un capital bastante grande. Y básicamente, como digo, también muestra su URL, o sea que se ve bien que es una cuenta real y está todo normal. O sea que la operativa es totalmente factible. Obviamente con las cantidades y con los nervios de acero que opera este chico, porque a veces se juega a cantidades muy grandes. Pero yo voy a intentar explicar un poco cómo es la operativa que le explica en este video, para ver si yo la puedo replicar también y ayudarles también a ustedes a que les sirva si les interesa operar de esta forma. Básicamente él opera con lo que se llama división de tasas, que para mí son las ráfagas de siempre, pero voy a explicar básicamente el criterio de las entradas que él toma. ¿Ok? Además está decir que el canal es muy grande, este chico le ha ido muy bien últimamente y yo vengo siguiendo algunos de sus videos. Entonces vamos a ver, yo también lo voy a hacer en el broker Quotex porque es uno de los brokers que uso y recomiendo y es el mismo que utiliza él, así que te dejo el enlace aquí en la descripción al primer comentario para abrirte cuenta en Quotex y voy a utilizarlo yo también para replicar la operativa que él está haciendo. Bueno, en primer lugar lo que yo he visto que está utilizando la gráfica de 1 minuto, si mal no he visto, se ve claramente que es la gráfica de 1 minuto y utiliza el tiempo de vela, creo que es el primer reloj. Y bueno, vamos a utilizarlo de la misma manera. Él aquí en lo que sería esta operativa, él va a utilizar un concepto que se llama continuidad de tendencia y también utiliza un concepto de pullback. Así que vamos a ir viendo. Bueno, aquí estamos en el mercado OTC, que es un mercado que tiene buena paga, por eso es que lo vamos a utilizar. Y bueno, en principio lo que vamos a ver es encontrar la primera parte que él utiliza, que es seguimiento de tendencia. ¿Qué se refiere con seguimiento de tendencia? Pues bueno, se refiere a esto, a buscar tendencias que estén en una dirección determinada, como esta bajista. Aquí tenemos impulsos y retrocesos a la baja, y él espera que se rompa ese mínimo con varias velas de fuerza para seguir operando en esa dirección. Bueno, voy a meter algunas operaciones a la baja en este punto y ahora les voy a explicar el por qué. Vamos a meter unas ráfagas, bien, o división de tasas, como él llama, ahí a la baja, con el primer reloj de expiración. ¿Ok? Ahora les voy a explicar cuál fue el... Vamos a meter algunas más. Me cuesta ser tan agresivo como es él, pero bueno, vamos a seguir metiendo algunas más. Ahí metí varias. En estos momentos son unas cuantas operaciones de $100. Y ahora les voy a explicar un poco cuál fue el criterio, bien, que utilicé para meter esas ráfagas o división de tasas, como él llama. ¿Okay? Y el criterio no fue ni más ni menos que este mínimo de acá. ¿Okay? El mínimo de acá vemos que viene de una tendencia bajista y vemos que ha estado aquí lateralizado, pero aquí vemos una vela fuerte, una vela pequeña que se frena y otra vela fuerte que rompe este mínimo y que podría indicar una posible continuidad de esta tendencia. Entonces, ni bien va rompiendo, he metido las operaciones con el primer reloj de vencimiento. En este caso hay en juego 1939 dólares. Vamos a ver, faltan pocos segundos. 4, 3, 2, 1. Y a ver cuántas se ganan y cuántas se pierden. Creo que se ganaron unas cuantas. Ok, sí, se han ganado unas cuantas. Y creo, no sé si alguna se ha perdido. No, creo que se han ganado todas. Bueno, observen que esto venía de una tendencia bajista, como lo vemos acá. Bien, tendencia bajista. Retroceso, impulso, y acá se lateralizó y luego a partir de aquí, bien, de este mínimo, vemos que viene una vela fuerte aquí, otra vela un poquito más pequeña, débil, pero no se va mucho para arriba, y una fuerte hacia abajo. Cuando rompe, empiezo a meter lo que serían las ráfagas o división de tasas, como dice él. Ok, esta vendría a ser la operativa con continuidad. Bien, que él dice que en OTC generalmente cuando estamos con una tendencia definida y se rompen, digamos en este caso una tendencia bajista y se rompen los mínimos,
se dispara para abajo. Y si fuese sido una tendencia alcista, obviamente cuando se rompería un máximo, ¿ok?, él empieza a disparar, digamos, con ráfagas una vez que se rompe ese máximo, ¿ok? Son operativa básica de continuidad. Ahora vamos a ver si podemos operar la otra operativa que él explica en ese video, que vendría a ser como un pullback. Este vendría a ser un caso propicio para el pullback. Vamos a esperar que esta vela cierre y me muestre una debilidad, bien, porque tenemos una tendencia bajista clara, bien, de lo que operamos recién, y el precio está retornando a la zona que rompió. Pero básicamente necesitamos ver un poco de debilidad. Esta vela todavía es muy fuerte, ¿ok? Fíjense que ni siquiera me ha dejado una mecha. Y vamos a ver si en este área, bien, en este área vemos una debilidad como está pasando con esta vela, ¿ok? Entonces, en este caso vemos que el precio se nos va, bien, no ha demostrado debilidad al llegar al pullback, pero aquí tenemos toda un área, bien, que fue un soporte roto que se convierte en resistencia. Y vamos a ver si esta área realmente, ven cómo está habiendo un poco de retracción de vela ahí en este área. Vamos a ver si ahí me va a dar, es una retracción. Vamos a empezar a disparar ahora. Bien, porque vimos que se rechazó fuerte. Vamos a meter más en ese área, porque fíjense que aquí hubo un rechazo fuerte del precio. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a aprovechar esa área que es un rechazo, porque es un soporte roto que ahora se convierte en resistencia, para disparar a la baja. ¿Ok? Porque vimos el comportamiento de esta vela. Yo trato de, vamos a meter algunas operaciones más. Estamos con este reloj, primer reloj, recuerden siempre es el primer reloj de todos. Bien, y esperamos la vela roja fuerte que nos dé la ganancia hacia abajo, ¿ok? Vamos a ver si esta vela se va hacia abajo. De momento está ahí indecisa. Vamos a meter algunas operaciones más, por si alguna se pierde. No se olviden que esto es una operativa de muy alto riesgo que, digamos, hay que tener un poco de nervios de acero para operar. Estamos operando este área de acá, que es una resistencia, que es el soporte roto anterior, justo de las operaciones que hicimos en el trade anterior. Cuando se rompe ese área, fíjense, ese es un soporte roto, se convierte en resistencia, y no se entra directamente al llegar a la resistencia, sino que cuando se ve que la vela realmente está presentando debilidad, ahí como presentó esta vela verde, ahí es donde empezamos a entrar. ¿Okay? Vamos a ver, ahí se ganaron varias. Todavía se tienen que cerrar algunas que le quedan unos 40 y pico segundos. Pero básicamente lo que se operó aquí es el pullback. ¿Okay? Entonces, cuando el precio vuelve aquí, habíamos roto una zona, bien, a la baja, y operamos la continuidad en el trade anterior. ¿Por qué? Porque se rompió con fuerza y operamos a la baja. Luego el precio hizo un pequeño retroceso, otro impulso, y cuando volvimos con la vela verde esta, que esperábamos este área a ver si iba a presentar rechazo, no presentó rechazo, este tampoco, y cuando llegó aquí a lo que sería el soporte roto anterior, el mínimo roto anterior que ahora se convierte en resistencia, fíjense el rechazo que me ha dejado ahí esta vela, mostrando que esta puede ser un área de reacción. Y ahí es donde empecé a disparar con división de tasas o ráfaga a partir del rechazo que se vio en ese área. Y ahí se ha ganado. Ahí tenemos el saldo que hemos conseguido el día de hoy, $12.128. Nada mal, hoy hemos hecho un montón de operaciones en una forma muy arriesgada, y cómo opera este chico de acá, que es una forma muy agresiva de operar, pero vieron que teniendo un poco la idea de lo que hace y un capital importante, porque para esto no lo puede hacer con una cuenta pequeña, uno puede obtener esos resultados. Se ve todo el historial de operaciones ganadas, se ve el saldo final. Vamos a refrescar el navegador para que vean que es una cuenta real y que nada cambia. Aquí ven todas las operaciones, aquí ven el saldo real de nuevo y aquí ven la URL. Y con este video he intentado humildemente replicar la forma de operar que tiene este chico, que realmente se ha hecho muy popular en internet y que la verdad que opera muy agresivamente. Y yo he intentado básicamente explicarles a ustedes, más allá de que pueden ver el video de él directamente, pero explicarles a ustedes cómo yo entendí que opera y
aplicar la misma gestión que él aplica, que es una gestión demasiado agresiva para mi gusto. Pero no le voy a negar que tiene muy buenos resultados y que sus cuentas son bastante abultadas y gana bastante dinero. Así que bueno, espero haber respondido esa inquietud de muchos miembros de mi comunidad, y si esta operativa te sirve, puedes hacerlo con menos dinero o no ser tan agresivo o agresiva con la operativa. O sea, se puede variar, hay que adaptarla a gusto de cada uno. Pero la idea era explicarte un poco cuál era la idea detrás de las operaciones que mete él, porque muchos de ustedes me dijeron que no comprendían el por qué metía las operaciones o demás. Quizás cada persona tiene formas diferentes de explicar, pero espero haber aclarado esas dudas. Si este video te gustó, te pido que lo comentes, que lo compartas, que le des like, que te suscribas si no estás suscrito, suscríbete al canal y que actives las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día y muchas gracias.